Desde muy niños, los cuentos de hadas suelen relatarnos a brujas como mujeres espantosamente feas, pero expertas en el arte de la magia y la hechicería. A pesar que nos sigan sonando a leyendas populares, mujeres y hombres que dominaban las artes oscuras, magia blanca, negra, verde, morada. Pero esta es verdad, o simples miedos infundados. Sin embargo, en la Europa de los siglos XIII al XV, la brujería tenía un cariz totalmente distinto, y muchas veces le costó la vida a auténticas multitudes. Comenzamos. En la Edad Media, 476, fecha de la caída del Imperio Romano en Occidente, y el año 1453, en que cayó el Imperio Romano de Oriente, aunque su influencia se extendió, aunque menguada, hasta el siglo XVIII, en la era del oscurantismo, en la que la religión católica controlaba casi todos los aspectos de la población. La oscuridad de la mente humana se hacía palpable ante la imposibilidad de cuestionar los dogmas religiosos, verdades reveladas que no admitían crítica ni posibilidad de prueba. La Iglesia adquirió en esta etapa un inmenso poder que trascendía el ámbito religioso, así como la adopción del cristianismo hacia fines de la Edad Antigua, durante el mandato del emperador Teodonicio, a través del Edicto de Tesalónica, el 24 de noviembre del 380, significó un gran proceso, humanizando las costumbres. En la Edad Media se produjo un gran retroceso científico, al impedirse elaborar teorías que pudieran contradecir los dichos bíblicos. El derecho a la libre expresión de las ideas fue coartado al punto tal que muchos que se atrevieron a ejercerlo terminaron condenados por los tribunales de la Inquisición. El centro de las preocupaciones humanas fue Dios, teocentrismo, y hacia allí deberían dirigirse todas sus acciones para lograr una vida virtuosa de un hombre que llevaba en su propia esencia el pecado original, con derecho a una vida plena solo en el más allá. En el siglo XI se organizaron las cruzadas contra los turcos seleucidas, que impedían los peregrinajes hacia Tierra Santa, y así en nombre de la fe se gestaron muchas luchas encarnizadas contra los infieles, con el fin de unificar la cristiandad. Un mundo cristiano y un pensamiento cristiano pusieron al hombre y sus ideas de rodillas ante Dios. La búsqueda de la verdad científica no era necesaria ante la existencia de la única verdad posible, la revelada por el Creador. Esto hizo que la Guerra Santa fuera más bien la santa masacre impuesta. Todas las culturas que tenían su propia religión, sus propias costumbres, eran convertidas al cristianismo, o en el peor de los casos, eran aniquiladas. Templos destruidos, costumbres cambiadas, dioses olvidados, y aquellos que aún conservaban las religiones de la antigua Grecia vieron cómo eran transformados sus dioses en demonios y sus costumbres en actos impuros, blasfemos, a hitos de maldad. La prueba más yaciente es en que Pan, semidios de los pastores y rebaños de la mitología griega, era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor. En la mitología romana se identifica a este dios como un fauno. Era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, dotado de una gran potencia y apetito sexual. Sí, este mismo semidios, el mismo que viste en la película infantil Hércules, es la misma imagen a la que la religión católica denominó como el mismísimo diablo. Pero vamos por partes. Primero que nada, en el oscurantismo, quien dictaba las normas era la Iglesia Católica. Decidía cómo se debería vivir. La cultura de la época estaba en manos de los clérigos, que monopolizaban los saberes. El trabajo no debía tener fin de lucro, sino la mera supervivencia. Eran controlados casi todos los aspectos de la población. Cualquier conducta extraña podría ser juzgada como sospechosa, y la persona se convertiría inmediatamente en blanco de la represión clerical. En este sentido, la vida sexual era especialmente reprimida, limitándose única y exclusivamente a la función reproductiva. Las mujeres honradas y temerosas de Dios, se suponía, no deberían sentir deseo, ya que ello era prueba de que Satanás gobernaba sus almas, lo cual eran juzgadas y castigadas por la Iglesia. Más que combatir a los enemigos de la fe, lo que se pretendía juzgar era la conducta sexual del individuo. Se creía que una persona que buscaba placer en el acto sexual estaba aconsejado por Satanás y que por lo tanto mantenía un estrecho contacto con él mismo. El adulterio, las relaciones extramaritales, la violación e incluso que una mujer sintiera placer en las relaciones sexuales con su marido era motivo de sospecha. No tardó en surgir el término de bruja. Se cree que la palabra bruja tiene un origen muy antiguo,
prerromano, siendo su origen muy discutible. Algunos autores creen que deriva de Brixu, palabra celta que significa magia. El equivalente a bruja en latín es maleficae, maléfica. Pero en realidad eran brujas, practicantes de magia que hechizaban a los hombres y hacían, a través de demonios, daño a sus semejantes. Se creía que las brujas se reunían en el bosque alrededor de una hoguera, donde se presentaba el mismísimo rey de las tinieblas, en la forma de un macho cabrío, y las brujas los saludaban besando sus genitales. Además, como era una época en la que la superstición y la espada no gobernaban, se creía que las enfermedades eran culpa de demonios. Una vieja costumbre que aún se practica es cuando al estornudar, se creía que el alma salía del cuerpo, lo cual era aprovechado por los demonios de la enfermedad para dejar enfermedades en el cuerpo. Por eso se decía, y se sigue diciendo, salud. Por lo tanto, las enfermedades se querían curar rezando, siendo correcto en las normas ir por los dirigentes de la iglesia. Y como el mayor dirigente de las normas era el Papa, y al ser el hombre el elegido de Dios, y teniendo la ley como Biblia, el machismo era cosa impuesta por Dios, teniendo a la mujer solo para servir al hombre. Esto dio como resultado que muchas senadoras, hierberas, comadronas fueran acusadas de ser brujas, pues sus habilidades les otorgaban gran reconocimiento en las comunidades, que muchos de los líderes políticos y religiosos no veían con buenos ojos. La época era eminentemente machista, y la simple existencia de un campo donde las mujeres tuvieran una posición de dominio era visto como una amenaza contra el status quo. Por ello, muchos sacerdotes alimentaron auténtica psicosis en varios pueblos, en donde literalmente cientos de mujeres fueron linchadas o llevadas a la hoguera por la más mínima sospecha. Fue entonces que la Iglesia Católica tomó cartas en el asunto, tratando de cortar tales prácticas por lo sano, e instituyó el Santo Tribunal de la Inquisición, fundado por el Papa Gregorio IX en 1233, para eliminar sistemáticamente a todos aquellos que practicaban la brujería. A partir de esta declaración hecha por Juan XII en el año 1327, se desató una furiosa persecución en contra de toda persona que despertara la más ligera sospecha, sin importar la alineación de la víctima. Aquí ya la mujer ya no era exclusiva de la brujería, sino también los hombres. De hecho, cualquiera. Diferentes autores consideran que la situación se le salió de las manos a la Inquisición, que se encontró con que el pueblo veía al diablo donde no lo había, sin contar, claro, a los cientos de oportunistas que aprovecharon estas circunstancias para liberarse de personas que les eran molestas. Simplemente sugirieron que algo en su conducta estaba fuera de lo normal. Lo cierto es que los locos, epilépticos, enfermos, matronas, curanderas o simples antisociales acabaron sus días en la hoguera. Debido a esta auténtica fiebre de fanatismo, los interrogatorios eran implacables, torturas donde los verdugos dejaban volar su imaginación, mujeres que eran vejadas, violadas y privadas de cualquier derecho. Una vez que eras apresado por la Inquisición, el destino era solo uno: la muerte. Personas que se declaraban culpables antes de seguir soportando el castigo terminaban en la hoguera, o personas que se negaban a aceptar los cargos y morían en medio de la tortura. A la gente importante de los poblados que eran culpados de brujos, la Inquisición era más benevolente, pero no por ello su destino cambiaba, ya que se imponía una prueba bastante injusta y estúpida, en la que consistía en amarrar al acusado a una silla y sumergirlo en algún río. Si no se sumergía es porque Dios lo había salvado, y por lo tanto era inocente. Si se hundía y se ahogaba es porque era prueba de culpabilidad, y por lo tanto se había hecho justicia. En 1468, dos predicadores alemanes publicaron el Malefus Maleficarum, el martillo de las brujas, un posible tratado sobre las brujas, uno de los libros más oscuros y nocivos para la historia de la humanidad. En realidad, el Malleus Maleficarum nunca fue